¿Y qué hacemos con Vox, una fuerza política que respalda ese tipo de discursos? No se les debe conceder espacio en los medios de comunicación, pues lo único que hacen es propagar ideas dañinas. Así lo expresó Silvia Inchaurrondo, periodista y conductora de La Hora de la 1, quien afirmó que una agrupación extremista que promueve mensajes discriminatorios contra las mujeres, la comunidad LGTBI y otros sectores no debería tener presencia en los medios. Se plantea así la necesidad de silenciar a Vox en el ámbito mediático, pero ¿por qué algunos se dan por aludidos? La periodista en cuestión se refería a aquellas fuerzas políticas que difunden discursos de odio, pero en ningún momento mencionó explícitamente a Vox. Entonces, ¿por qué se sienten señalados? Lo que se exige es el fin de esta irregularidad democrática que ocurre a diario en la televisión pública. No sorprende que se refieran a ciertos medios como pseudomedios ni que intenten excluirlos del debate público. Tienen miedo porque, como verán a continuación, los verdaderos pseudomedios son aquellos que acusan a otros de serlo. En teoría, un pseudomedio es aquel que manipula la información, desvirtúa los hechos y propaga noticias falsas, por lo que, en realidad, la televisión pública se ha convertido en el medio menos fiable y económicamente inviable del país, con pérdidas que superan los 30 millones de euros. Esta controversia surgió a raíz de las declaraciones de Inchaurrondo, quien insistió en que Vox no debería tener presencia en la televisión pública. En una sesión de la Comisión de Control de RTVE en el Senado español, representantes de Vox confrontaron al presidente de la corporación, José Pablo López, exigiendo explicaciones sobre estos comentarios. Las palabras de López dejan en evidencia la gran contradicción en la que se sostiene la cadena pública. Te invitamos a descubrir por ti mismo cómo manipulan la información utilizando tu dinero. Suscríbete al canal para más análisis y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que es posible que la televisión pública sea realmente plural e imparcial? Señor López, usted ha afirmado en repetidas ocasiones que su objetivo es garantizar la pluralidad en RTVE. Lo ha dicho en esta comisión y lo ha dejado por escrito. Sin embargo, una parte significativa de la ciudadanía no percibe que la televisión pública sea más diversa desde su llegada a la presidencia. Tal vez los candidatos del PSOE, Sumar o Podemos lo vean así, e incluso algunos del PP, pero los simpatizantes de Vox no tienen la misma impresión. 3 millones de ciudadanos comparten la visión de Vox, pero cuando encienden la televisión pública, no incluso a nadie que represente sus ideas. ¿Es posible que en un país con tanta diversidad ideológica no se encuentre a un solo tertuliano que exprese posturas afines a Vox? Resulta difícil de creer, sobre todo considerando que esta formación es la tercera fuerza política del país. Sin embargo, en la televisión pública pareciera que no existe, que sus votantes no cuentan, a pesar de ser ciudadanos que pagan impuestos y financian con su dinero la misma televisión que los ignorantes. Esto no es un simple error ni una omisión casual de quienes deciden los contenidos en RTVE. Silvia Inchaurrondo, quien dirige y conduce uno de los programas más importantes de la cadena, declaró abiertamente en un medio digital que Vox no debería tener espacio en la televisión pública, tachándolo de partido ultraderechista y acusándolo de fomentar discursos de odio. Estas declaraciones podrían considerarse una opinión individual si no fuera porque Inchaurrondo ostenta un puesto clave en la televisión pública, y además, no es la única que piensa así. De hecho, el sindicato Comisiones Obreras de RTVE ha emitido al menos 5 comunicados exigiendo la censura a Vox. Trajo estos documentos porque se publicaron antes de que usted asumiera la presidencia, así que quizás no los haya visto. En estas circulares sindicales se solicita, entre otras cosas, la cancelación de una entrevista con Santiago Abascal y la exclusión de Vox de los debates electorales que se transmiten en RTVE. Ahora, queremos conocer su postura como máximo responsable de la corporación. Exigimos que hoy se comprometa a poner fin a esta anomalía democrática, que impide que las voces que simpatizan con Vox tengan cabida en la televisión pública. La democracia corre un peligro serio cuando el grupo político en el poder se arroga la facultad de silenciar a sus adversarios simplemente porque sus opiniones no coinciden con las suyas. Acusan a sus oponentes de racismo, xenofobia, machismo o fascismo sin fundamento alguno, usando estas etiquetas como excusa para justificar la censura. Es preocupante que se normalice esta forma de exclusión bajo el pretexto de combatir discursos de odio cuando, en realidad, se está silenciando a quienes piensan distinto. Todos tenemos la capacidad de ver y escuchar, y sabemos que la realidad es otra.
Por eso, resulta extremadamente grave lo que declaró Silvia Inchaurrondo al referirse a Vox y su exclusión de la televisión pública. Muchas gracias, señor Mariscal. Antes de responder a su pregunta, quiero aclarar que, tal como prometí, publiqué la lista de productoras antes de que terminara el mes. Con respecto a la cuestión que plantea, en RTVE no seleccionamos tertulianos con base en su afiliación política. Buscamos profesionales capaces de aportar información relevante y ofrecer diferentes perspectivas sobre los temas de interés. Lo fundamental es que quienes participan en una tertulia o en un debate televisivo tengan un conocimiento sólido sobre los temas a tratar y puedan aportar información con contexto. Un claro ejemplo es la tertuliana fija Anabel Pardo de Vera, grabada por haber arrebatado el micrófono a Bertrand Dongo recientemente. A mi juicio, la clave de un analista no es solo su presencia, sino su capacidad para ofrecer datos verificados y explicar el trasfondo de los acontecimientos. Sin embargo, hay una realidad innegable. En la televisión pública no existe ni un solo tertuliano con afinidad hacia Vox, mientras que, en contraste, hay decenas de colaboradores alineados con partidos de izquierda, como Anabel Pardo de Vera o Alan Barroso. En cuanto a lo que menciona sobre la representación de su partido en la cadena pública, en el último año han sido entrevistados en el programa 24 horas de televisión española figuras de Vox como Ignacio Barriga, Jorge Busadé y Millán, acumulando más de 10 entrevistas. Además, en el canal 24 horas se han emitido más de un centenar de conexiones en directo relacionadas con esta formación política. Si alguien todavía duda del sesgo de la televisión pública, basta con revisar la entrevista de Xavier Fortes a Pepa Millán, un ejemplo claro del doble rasero editorial que impera en la cadena. La dureza con la que se trata a la oposición, especialmente a Vox, contrasta con la suavidad con la que se abordan los temas que afectan al gobierno. En esta programación se incluyen ruedas de prensa, sesiones plenarias, preguntas parlamentarias y comparaciones tanto en el Congreso como en el Senado y en parlamentos autonómicos. Vox es la tercera fuerza política del país y aunque se le ha dado un espacio en ciertos programas como Parlamento o Europa, donde aparecen en calidad de grupo parlamentario con representación en el Congreso y el Parlamento Europeo, lo cierto es que la visibilidad de sus representantes en debates y análisis sigue siendo escasa. Así que, señor Mariscal, no parece que Vox esté siendo censurado en la televisión pública, al menos no en términos absolutos. En cuanto a lo que menciona sobre Silvia Inchaurrondo, quiero aclarar que he leído sus declaraciones y no entiendo por qué usted se siente aludido. De hecho, las tengo aquí conmigo. En sus propias palabras, ella dijo lo siguiente: las fuerzas políticas que promueven mensajes ultraconservadores, discriminatorios o sexistas no deben tener espacio en los medios de comunicación. Sin embargo, en ningún momento menciona directamente a Vox. Entonces, ¿por qué usted asume que esas palabras van dirigidas específicamente a su partido? Creo que es importante basarnos en lo que realmente dijo Silvia Inchaurrondo y no en interpretaciones subjetivas. En cuanto a lo que menciona sobre comisiones obreras, permítame puntualizar algo. Lo que estamos presenciando aquí es un claro intento de manipulación informativa desde la dirección de RTVE. Es irónico que quienes se autoproclaman defensores de la verdad y luchan contra la desinformación sean los mismos que distorsionan la realidad ante la opinión pública. El propio presidente de RTVE está tergiversando los hechos, y eso es algo que podemos demostrar. Lo que están viendo en este momento no lo encontrarán en los medios tradicionales. No se lo mostrarán en los informativos, no lo debatirán en las tertulias convencionales. Aquí pueden escuchar de primera mano cómo el máximo responsable de la televisión pública manipula la información ante la ciudadanía, intentando ocultar una clara estrategia de censura. Es especialmente preocupante que algunos medios como El Diario.es o El Plural intenten presentar esta situación como un gran golpe del presidente de RTVE contra Mariscal, cuando en realidad lo que tenemos aquí es la prueba irrefutable de la censura que sufre Vox. Estas son las palabras exactas de Silvia Inchaurrondo refiriéndose a Vox. ¿Y qué hacemos con Vox? Yo creo que una fuerza política que defiende ese tipo de mensajes no debería tener cabida en un medio de comunicación. Es decir, abiertamente se plantea la exclusión de Vox de los espacios mediáticos. Luego, tratan de suavizarlo diciendo que, por estar en el Parlamento, es inevitable que se les conceda cierta visibilidad, pero la intención queda clara: marginar a una formación política con respaldo ciudadano, tachándola de ultraconservadora y negándole un espacio en los medios financiados con el dinero de todos. Este es el verdadero peligro para la democracia.
Cuando se justifica la censura bajo la excusa de combatir los discursos de odio, se está incurriendo en una manipulación ideológica que distorsiona la esencia misma del pluralismo. No alcanzo a comprender cómo es posible que en Vox se sientan señalados tras las declaraciones de Silvia Inchaurrondo. Este es el panorama actual de la televisión pública en España, una televisión que, lejos de representar la diversidad de opiniones en el país, se encuentra al servicio del gobierno de turno. Siempre nos hablan de pluralidad desde la izquierda, pero la realidad dista mucho de ese discurso. Es completamente indignante que una persona que ni siquiera merece ser llamada periodista esté al frente del programa matutino de Televisión Española. Es una absoluta falta de profesionalismo que una comunicadora, que debería garantizar la imparcialidad, afirmar abiertamente que la tercera fuerza política del país no debería tener espacio en la cadena pública. Y lo peor es que el presidente de RTVE tergiversa sus palabras, asegurando que no se refería a Vox. Gracias, señor presidente. Gracias, señor López. Es la primera vez que tengo la oportunidad de dirigirme a usted, y aprovechando el momento, quiero hablar sobre los presupuestos. La semana pasada, desde nuestro grupo parlamentario le preguntamos sobre el enorme déficit que ha acumulado la televisión pública y que lo ha llevado a solicitar un rescate de 30 millones de euros, además de recibir una inyección adicional de 100 millones. Pero parece que ese agujero financiero no era suficiente, ya que ahora hemos descubierto una nueva asignación presupuestaria de 28 millones de euros para contratar una agencia de viajes especializada, encargada de gestionar desplazamientos durante 2 años, con posibilidad de prórroga. Por si esto no fuera suficiente, se ha sumado otra partida de 19 millones de euros para el mantenimiento y actualización de aplicaciones corporativas. Y como si el despilfarro no tuviera fin, ustedes también han sumado un nuevo escándalo financiero con el contrato de Broncano, lo que ha derivado en una sanción de 1 millón de euros por incumplimiento con Loterías del Estado. Pero la lista no acaba ahí. También hemos sabido que se han desembolsado 1,6 millones de euros para producir un programa titulado La Conquista de la Democracia, cuya productora, curiosamente, pertenece al padre del letrado mayor de las Cortes, una figura clave en la elaboración de la ley de amnistía. En total, hablamos de un derroche de más de 50 millones de euros. Señor López, esto no es un simple desajuste financiero, es un auténtico abismo económico que recae sobre los hombros de todos los ciudadanos que, con sus impuestos, tienen que sostener una cadena pública en números rojos. Con más de 6.000 empleados, de los cuales 190 son directivos, cabe preguntarse, ¿a dónde planean viajar con ese presupuesto? ¿Qué implica exactamente el mantenimiento de aplicaciones corporativas? ¿Cómo piensa usted tapar este desfalco en la televisión pública? Muchas gracias. Señor presidente, la televisión pública sigue acumulando pérdidas millonarias sin que nadie asuma responsabilidades. Gracias por su pregunta, señor Mejías. Para empezar, aclararemos algunos conceptos. Yo no he solicitado ningún rescate, así que dejemos de distorsionar la realidad. Los déficits de 2024 se cubrirán con el fondo de reserva de RTVE, que, como usted sabe, está integrado en el balance de la corporación. No hemos pedido un rescate. Ah, claro, tergiversar. Qué conveniente en este momento. Televisión Española confirma pérdidas por 30 millones de euros. 30 millones en negativo, señor López. Si eso no es un rescate, ¿de dónde saldrá el dinero? Y no lo digo yo, lo publica el diario El Mundo, que, según ustedes, no es un pseudomedio, como les gusta llamar a otros. Es increíble cómo pretenden hacer creer que esta es una televisión rentable. En segundo lugar, usted mencionó que la contratación de una agencia de viajes para el personal del ente público es necesaria para que los trabajadores puedan desempeñar su labor. Pero, ¿realmente se justifican 28 millones de euros para gestionar desplazamientos? Respecto al contrato de mantenimiento de aplicaciones corporativas, dice que se trata de la digitalización de RTVE. ¿Pretende que volvamos a hacer cálculos en papel milimetrado? No se equivoque, nadie cuestiona la digitalización, sino el despilfarro de recursos en partidas infladas sin control. Lo más preocupante de todo es la actitud prepotente con la que defiende este derroche de dinero público. Un medio financiado por los ciudadanos debería ser económicamente sostenible, no una máquina de gastar sin límites. Y no me venga con que lo del rescate es un invento. No lo digo yo, fue el titular de prácticamente todos los medios de comunicación tras su comparecencia como presidente de RTVE.
En cuanto a la digitalización, podría haber utilizado un lenguaje más claro en lugar de términos grandilocuentes como mantenimiento de aplicaciones corporativas. Todos sabemos que gran parte de este proceso está siendo financiado con los fondos Next Generation, creados para la modernización de infraestructuras, no para tapar agujeros financieros en una televisión pública que gasta más de lo que ingresa. Lo que queda claro es que, lejos de resolver la crisis económica de RTVE, ustedes han seguido inflando las partidas presupuestarias sin control, aumentando aún más ese socavón financiero que amenaza con ser insostenible. Este gasto recae sobre toda la ciudadanía, y usted, señor López, tendrá que implementar medidas de contención más estrictas de las que ha propuesto hasta ahora. Lo que estamos presenciando es cómo este gobierno ha llevado la deuda nacional a niveles históricos. Cada vez que se habla de la economía española, las cifras reflejan un endeudamiento en constante crecimiento. Entonces, ¿qué más da si hay un agujero de 30, 40 o 50 millones en RTVE? Total, el dinero público parece no pertenecerle a nadie en particular. Es el futuro de los españoles el que tendrá que pagar las consecuencias. Parece que a algunos no les importa el país que dejamos atrás, porque consideran que el dinero público no tiene dueño. Pasemos a otra cuestión. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor López. Desde que Pedro Sánchez asumió el gobierno, la injerencia política y la propaganda en RTVE se han convertido en una constante. ¿Está usted dispuesto a poner fin a la manipulación mediática que favorece al Ejecutivo en la televisión pública? Por supuesto, la respuesta esperada será: eso jamás ha estado en nuestra agenda. Muchas gracias, señor Carazo. Pero debo aclarar que no puedo comprometerme a erradicar la manipulación informativa a favor del gobierno en RTVE, porque eso simplemente no existe. Ahí lo tienen, el descargaro en su máxima expresión. Hay que tener poca vergüenza para reírse de la situación con semejante cinismo. No me sorprende, señor López. La actitud con la que responde lo dice todo. Cuando en esta comisión se ha denunciado la parcialidad informativa a favor del gobierno, su única respuesta ha sido argumentar que el tiempo de cobertura se reparte entre Ejecutivo y oposición. Pero la manipulación no siempre se mide en minutos al aire, sino en cómo se presentan las noticias y qué información se omite. Señor López, ¿no es manipulación cuando presentan a un enfermero independiente que resulta ser militante de Podemos? ¿O cuando entrevistan a una pensionista sin afiliaciones políticas que, en realidad, es miembro de Izquierda Unida? ¿O cuando una ecologista sin vínculos partidistas resulta ser del BNG? ¿No es manipulación cuando en los espacios informativos nocturnos se destacan titulares de medios afines al gobierno, ignorando sistemáticamente otros puntos de vista? ¿O cuando casos como el de Ábalos o el escándalo de Koldo se mencionan como si fueran incidentes aislados y no parte del entramado de poder socialista? También es manipulación cuando los presentadores de programas supuestamente imparciales se comportan como tertulianos, defendiendo sin disimulo los argumentos del gobierno. La verdadera pluralidad no se mide solo por el tiempo dedicado a cada partido, sino de la manera en la que se cuentan los hechos y, sobre todo, en cuáles noticias se deciden silenciar. Pongamos un ejemplo. Supongamos que un ciudadano español, lleno de espíritu navideño, decida que su propósito de año nuevo será confiar en las palabras del ministro Óscar López cuando prometió que RTVE sería la televisión más plural de la historia. Supongamos que, fiel a su propósito, se informa únicamente a través de los telediarios de RTVE. Si este ciudadano ha seguido las noticias durante los primeros meses del año exclusivamente a través de la cadena pública, jamás se habría enterado de los mensajes entre el jefe de gabinete de María Jesús Montero y Aldama, ni de la comunicación entre Reyes Maroto y el mismo empresario. Tampoco habría sabido que el gobierno intentó modificar una ley mediante una corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado. Ni habría escuchado nada sobre las propuestas de Feijóo para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Señor López, usted aseguró en esta comisión que no interfiere en la programación de contenidos informativos. Está bien, pero lo verdaderamente preocupante es que quienes no deberían influir en la agenda mediática son los altos mandos del PSOE y el Palacio de la Moncloa. Usted insiste en que no hay manipulación en RTVE. Nosotros sí la vemos. Y seguiremos denunciándola. Mientras no se corrija esta situación, la televisión pública jamás podrá considerarse realmente plural ni representar a todos los ciudadanos. Todos los medios de comunicación, sean periódicos, cadenas privadas o digitales,
tienen su propia línea editorial y eso es legítimo. Es normal que el diario.es tenga su postura, al igual que ABC. Eso es respetable. Lo que no es admisible es que la televisión pública, financiada con el dinero de todos los españoles, adopte una línea editorial sesgada hacia la izquierda y funcione como un instrumento propagandístico del gobierno de turno. Eso no es ético, no es legítimo y, sobre todo, no es justo. Por eso, insisto, esta no es la primera vez que traigo un análisis de las comisiones parlamentarias de control de RTVE. Esta cadena pública debería estar cerrada. ¿Por qué? Porque es imposible que cualquier gobierno que llegue al poder gestionar RTVE desde una perspectiva verdaderamente neutral y plural. La historia lo ha demostrado. No importa si es el Ejecutivo Central o una administración autonómica, todos han utilizado la televisión pública como un mecanismo para servir a sus propios intereses. Hoy, además de ser económicamente insostenible, RTVE ha dejado de ser un medio justo. No representa a la totalidad de la ciudadanía que la financiera. Es inadmisible que una comunicadora como Silvia Inchaurrondo, que debería garantizar la imparcialidad, siga al frente de un programa informativo después de afirmar abiertamente que la tercera fuerza política del país debería ser censurada en la televisión pública. Y es aún más grave que un presidente como el que acabamos de escuchar tenga la desfachatez de hablar de pluralidad en una cadena que, cada día, demuestra ser todo lo contrario.